Hubo un tiempo gélido cuando el rebaño sagrado se encontraba inmerso en la oscuridad del fracaso y los malos resultados. La metrópoli de Guadalajara exigía gloria, éxitos, prosperidad y el retorno al prestigio. Pero hacía mucho tiempo que la parcialidad rojiblanca carecía de un virtuoso que los guiara por la senda del triunfo. Sin embargo, no hay mal que dure 100 años, ni rebaño que lo resista. Y en la perla tapatía llenaban los costales de oro para traer un redentor digno que fuera salvación de la ciudad y devolviera la alegría que se fue en otros tiempos. Hoy te contamos la historia del pastor que cambió la suerte a los fanáticos de Guadalajara, con un copioso periodo lleno de victorias, que duró poco, pero lo suficiente para que hoy en día la afición de las Chivas suspire profundamente recordando al que se fue. Corría el año 2015 y el Club Deportivo Guadalajara arrastraba consigo una serie de torneos para el olvido, así como una larga lista de entrenadores cesados que desde 2009 sumaban 11, contando interinatos. Pero la losa más pesada para el rebaño estaba en el riesgo de perder la categoría, luego de los malos resultados durante el Clausura y Apertura 2013, donde culminaron en 17 y 16 de la general, así como los vergonzosos 15º y 16º peldaños del Clausura y Apertura 2014. Durante el primer semestre de 2015, Chivas medio se recuperaba colándose a liguilla como el último en alcanzar boleto, pero su falta de ritmo en la fiesta grande era evidenciado por Santos, y en semifinales lo perdían con un redondo de 3-0. Empezaba la Apertura 2015 y con las esperanzas puestas en José Manuel de la Torre, Guadalajara debutaba con derrota ante Veracruz y Cruz Azul, e igualada a 2 frente a los Tigres. Acariciaban la victoria por primera vez contra los Monarcas de Morelia, pero para la quinta y sexta jornada caían con Toluca y León, respectivamente. Parecía que el conjunto rojiblanco salía del bache luego de golear 4-1 a Jaguares. Sin embargo, en la perrera fronteriza caían 2-1 ante Tijuana, y la paciencia se terminaba en Verde Valle, Guadalajara, Jalisco y todos los rincones donde hay chivarmanos. El entonces mandamás Jorge Vergara, cansado porque la reputación del equipo se diluía poco a poco, ponía manos a la obra y desde Argentina traía a Matías Jesús Almeida, un exfutbolista de abolengo y director técnico que venía de ascender a River en 2012 y a Banfield en 2014. Almeida, también conocido como El Pelado, era presentado de manera oficial por Vergara, quien subrayaba la actitud, creencias y convencimiento del argentino como los argumentos principales que lo orillaron a contratarlo. Por su parte, el técnico sudamericano prometía ganar y levantar al gigante a base de esfuerzo y confianza en su trabajo. Así que las Chivas con Almeida en el banco hacían su presentación en la jornada 9 ante Gallos Blancos de Querétaro, a quienes superaban con doblete de Omar Bravo. La primera prueba de fuego para el conjunto tapatío se presentaba a la fecha siguiente durante el Clásico Nacional, el primero para el técnico bonaerense. Ante todo pronóstico, en los pies de Omar Bravo era que Guadalajara se iba al frente en el marcador al 14 de tiempo corrido, y 24 minutos más tarde el mochiteco completaba su doblete con un testarazo que terminaba en la red de Moisés Muñoz. América descontaba por la vía penal gracias al tanto de Osvaldito Martínez, pero no era suficiente y Guadalajara se iba del Azteca con los 3 puntos. Monterrey probaba la renovada potencia del Chiverío con el mismo marcador, pero los Pumas les urgían que no fueran tan deprisa, derrotándolos por la mínima en Ciudad Universitaria. Con Puebla igualaban a 1 y frente al Atlas, Matías Almeida ganaba su segundo clásico como estratega rojiblanco, con gol único de Marco Fabián, que rompía la escuadra con un tiro libre de bandera y celebraba hincando golpeándose el pecho. En su compromiso número 15 empataban a 4 con Pachuca. En la 16 lo perdían con Dorados y lo mismo con Santos, quedándose fuera de la fiesta grande en el 13º escalón de la clasificación general. No obstante, durante aquel semestre, en el torneo alterno, que era la Copa MX, Guadalajara sorteaba la fase de grupos en primer lugar del sector, por encima de Morelia, Coras y Mineros. En los cuartos de final se veían las caras con el Veracruz, con quien empataban a 1 en el reglamentario, luego de las dianas del Queco Villalba y Ángel Saldívar. El pase a semi se definía desde los 11 pasos y Chivas lo conseguía tras concretar 6 aciertos por 5 de los escualos. A Toluca lo vencían 1-0 con la conversión solitaria de Omar Bravo, que con una volea la mandaba al fondo de la red. En la gran final ante León, Osvaldo Alanís se convirtió en el héroe de la noche anotando de cabeza el gol del título, el primero en México para el técnico sudamericano y la tercera copa en la historia chiva. Si disfrutas de nuestro contenido y eres un absoluto fanático del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié.
Comenzaba el Clausura 2016 con nuevos bríos y una afición más tranquila por el nuevo trofeo. Sin embargo, Chivas arrancaba el certamen con tibieza, luego de igualar frente al Veracruz, Cruz Azul y Tigres. En las siguientes jornadas continuó la racha indeseable con un descalabro ante Morelia, empate con Toluca, derrota con León y 2 nuevas igualadas, ahora con Jaguares y Tijuana. Hasta la fecha 9 era que conocían la victoria pegándole al Querétaro 2-0. Pero para la 10, en el clásico de clásicos, el América cobraba venganza del torneo pasado y se lo ganaba al Guadalajara por 2-1 en el OmniLife. A pesar de todo, este sería el último partido que el rebaño de Almeida perdía en dicho certamen. Al Monterrey lo superaban 3-1 en la Sultana del Norte. Pumas se comía 4 en su visita a Jalisco. A Puebla lo despachaban con 3 goles a domicilio. Y en el clásico tapatío se imponían de nueva cuenta por la mínima, gracias al golazo de cabeza de Yair Pereira, y de paso metiéndose dentro de los primeros 8. Las últimas 3 jornadas fueron cruciales para no perderse de la fiesta grande. Y luego de emparejar cartones con Pachuca y vencer a Dorados y Santos, las Chivas se clasificaban a cuartos de final. Ahí ya no serían capaces de ganarle al América. Pero con el mejor torneo del equipo en un lustro, las esperanzas de la afición y directiva apuntaban a lo más alto. Durante el periodo ya mencionado, el conjunto rojiblanco defendía su corona en la Copa MX, pero quedaba fuera de las finales tras fracasar en la fase de grupos, y Veracruz se proclamaba como el nuevo monarca copero. No obstante, el 10 de julio, en el StubHub Center de Los Ángeles, y antes de iniciarse la apertura 2016, Chivas disputaba ante los veracruzanos la Supercopa MX, en la que estaba en juego el boleto para la Libertadores de 2017. Gulit Peña lo intentaba después de controlar con el pecho, pero su intentona salía muy por encima. Chapito Sánchez pateaba con la derecha y su ráfaga le apagaba las luces al uruguayo Adrián Luna. Antes del entretiempo, Orbelín Pineda ponía al frente a su equipo, luego de sumergirse en el área y patear a portería tras encontrarse la número 5. El que debutara con Querétaro festejaba con un doble mortal, y más tarde Pedro Gallese evitaba el segundo en contra. El portero peruano pretendía salir con balón controlado, pero su toque no era preciso y perdía la esférica para luego bajar a Ángel Saldívar, en lo que era un penal clarísimo, que no se marcaba porque el colegiado la calificaba limpia. Chivas se acercaba a la gloria y en los últimos instantes la aseguraba con el gol de Bravo, que daba un pase a la red, después del regate de la Chofis López. Matías Almeida celebraba el nuevo campeonato hincado, con los brazos extendidos hacia el cielo, agradeciendo a su Dios por entregarle trofeos a su fiel afición. Omar Bravo era el encargado de alzar la Supercopa MX, mientras que el pelado besaba la medalla, demostrando el amor que sentía por el equipo y la seriedad con la que tomaba su trabajo. Al final de todo, el título solo servía para engrosar el palmarés tapatío, ya que México declinaba su participación en Libertadores al no poder ajustarse al nuevo calendario de la CONCACAF, y ni Chivas ni ningún equipo nacional volverían a participar en la mencionada justa, por lo menos hasta la fecha de la publicación de este video. La segunda parte del año fue buena, ya que en el torneo de Copa se metían hasta semifinales, donde eliminaban al América en una dramática serie de penales, pero la suerte se les volteaba en la final contra Querétaro, quien les quitaba el bicampeonato, también desde el manchón penal. En Liga tropezaban 1-0 con los Pumas en el primer compromiso. Para la segunda se reponían con el mismo marcador, visitando a Monterrey. Tijuana los vapuleaba con un tremendo 4-0, para después empatar a donas con Querétaro, y tras tumbos salían avante frente a Santos, después del 1-0 de la quinta jornada. Para el clásico tapatío de la fecha 6, Saldívar ponía arriba al Chiverío luego de un derechazo al poste izquierdo del metatlista. Flavio Santos emparejaba la pizarra después de regatear dentro del área ante la evidente colaboración de Cota, y los de la academia le daban la vuelta al 50 con el cabezazo a la red de Martín Barragán. No obstante, el Chapo Sánchez era derribado dentro del área por Luis Reyes y el nazareno pitaba la pena máxima, misma que Saldívar convertía en gol con un zurdazo rasante que Óscar Ustari no podía contener. Y finalmente, rojiblancos como rojinegros se repartían los puntos. El calendario indicaba para Chivas otro clásico, y visitaban el Estadio Azteca para dar cátedra de buen fútbol y espectacularidad. Con Brizuela abría la llave al 19, luego de que la Chofis hiciera suyo el sector izquierdo y enviara una diagonal matona al corazón del área. Pocos minutos más tarde, Rubens intentaba disparar a portería, pero su embate salía rebotado, y Guadalajara iniciaba la contra en las piernas de un Brizuela que cedía para Saldívar. Este devolvía de primera para Eduardo López, quien filtraba majestuosamente hacia el pique de Brizuela, que jamás dejó de correr, y al final era recompensado con un golazo ante la chica inútil de Moy Muñoz. A 6 minutos del final, Conejito tomaba la redonda por la banda derecha y mandaba un centro exacto al movimiento de Gullit, quien no perdonaba de cabeza, concretando la goleada y el 3-0 final.
En la Selva Lacandona le pegaban a los Jaguares, pero Toluca les hacía lo mismo en el infierno, derrotándoles 2-1. Después venía una seguidilla de caídas, primero con Tigres y luego con los Tiburones Rojos. Al Morelia le ganaban 2-1, a Puebla 2-0 y Pachuca les cortaba la racha, para entonces dar un partidazo contra Cruz Azul, donde no faltaron los goles ni las volteretas. El volante Richard Ruiz adelantaba la máquina con un derechazo imposible de detener, pero luego Ángel Saldívar definía de 3 dedos ante la salida tardía de José de Jesús Corona. Almeida pedía concentración a sus jugadores que iban por más, y al minuto 46 Marco Bueno le daba la vuelta al tanteador, después de un disparo de larga distancia de Edwin Hernández. Sin embargo, Benítez hacía una de primer nivel dentro del área y la mandaba a guardar, con cadencia, para luego tirarse lesionado. Parecía que Celestes y Tapatíos se irían a casa con la igualada, pero Maza Rodríguez impactaba la redonda con el antebrazo en zona prohibida, y Alan Pulido no erraba su disparo, metiendo los 3 puntos a la bolsa del Chiverío. Finalmente, los pupilos de Almeida cerraban el torneo con empate ante León y Necaxa, para luego medirse en cuartos de final ante el América, quien cobraba venganza de la Copa y ahora eliminaba al equipo rojiblanco, después del 1-1 en la ida y el 3-1 de la vuelta. Paso a pasito, el pelado iba cosechando en la mente de sus jugadores el estilo de juego que pretendía ejecutar, y para el 2017 lo entendían a la perfección, realizando un año redondo con el que el argentino y mexicano se ganaban un lugar dentro de los libros de historia del balompié azteca. Se disputaba el torneo de Copa y Guadalajara se proclamaba amo y señor del sector 6, después de empatar con Atlante en el OmniLife, despachar también a los Venados de Yucatán y superar 3-1 a los Potros de Hierro en el Andrés Quintana Roo. Los octavos de final se jugaban en Guadalajara contra los Correcaminos de la UAT, en lo que sería un partido por demás inquietante. Chivas lo intentaba de cabeza, pero el remate de Michel Benítez iba directo al travesaño, perdiéndose de abrir el marcador. A escasos minutos de culminar el primer tiempo, Osvaldo Alaní se levantaba en el aire para rematar la esférica y el embate que salía de su frente se desviaba a portería. Tras un intento de rechace defensivo, decretándose el 1-0. Acosta respondía por los cucos, pero el portero Jiménez contenía estoico. Benítez desbordaba por izquierda, superaba su marcador y mandaba un centro al recién ingresado Chofis López, que la mandaba adentro para establecer el 2-0, que parecía ser el definitivo o que incluso podría incrementarse. Sin embargo, el fútbol no entiende de tibiezas y cuando las Chivas se tiraban a la hamaca recibían su merecido. Saucedo, otro que entró de recambio, hacía mover las redes empalmando la pelota dentro del área chica al minuto 66. Finalmente, a pocos segundos de culminar el tiempo reglamentario, Ever Guzmán, aquel delantero que fuera campeón con México Sub-17 en 2005, le cambiaba la trayectoria al balón para incrustarla dentro de la red, concretar el empate y obligar los penales. Después de tanto sufrimiento, los dioses del fútbol perdonaban a las Chivas y los hombres de Almeida se imponían a Correcaminos 6-5. Los cuartos de final también se jugaban en el OmniLife y Chivas recibía a los Bravos de Ciudad Juárez, quienes se ponían al frente en el marcador gracias al gol fortuito del brasileño Lucas da Silva, mismo que minutos más tarde concretaba su doblete, luego de tirar cruzado o lejos del alcance de Jiménez. Se pensaba que sería el fin de las Chivas en su aventura copera, pero Carlos Fierro y su velocidad ganaban por banda izquierda para tirar un servicio de gol que Rodolfo Pizarro mandaba al fondo de la red. La descontada significaba una inyección de adrenalina para los tapatíos que se iban al frente con todo el poder ofensivo, y al minuto 67 Fierro era tumbado en zona prohibida para que Ángel Saldívar impusiera el empate con un trayazo que Cirilo Saucedo no iba a detener nunca. Los jugadores en el campo, la banca y toda la afición rojiblanca gritaban el gol del empate y preparaban sus gargantas para el último acto de la noche, que tenía la Chofis como protagonista. A nada de que acabara el partido, el mediapunta recibía un pase fantástico de Orbelín Pineda, y dejándola entrar a su pierna zurda, resolvía el 3-2 con una vaselina que ilusionaba hacia el futuro de López, pero que lamentablemente fue otro más de sus poco recurrentes chispazos. Guadalajara avanzaba a semifinales y Monterrey aguardaba en el estadio BBVA, donde empezando el cotejo, Pavón se perdía una a bocajarro. Sin embargo, al 21 de tiempo corrido, Dorlan y Funes Mori se asociaban perfectamente para que el mellizo abriera la cuenta de la noche con un puntapié. Ya en el segundo tiempo, Chivas soñaba con la igualada, y tras cobrar en corto un tiro de esquina, Alan Pulido se aventaba una media tijera que hacía mover las redes para proyectar hacia lo más alto la moral tapatía. Fue entonces que, en un arrebato de habilidad, Carlos Fierro se sumergía en el área, era derribado por el Cachorro Montes y se marcaba la infracción en zona indebida. Saldívar, que no había fallado un solo cobro en toda la justa, pedía la esférica y con todo el rigor de su pierna zurda la ponía dentro del arco regio, mandando a Chivas al partido más importante.
La final se disputaba en casa del Guadalajara ante Morelia, que venía de superar a Toluca en octavos, Tijuana en cuartos y Cruz Azul en semis. Los 90 minutos del partido número 276 de las Chivas en Copa pasaron sin más sobresaltos que un par de tiros de larga distancia por ambos lados, en donde Fierro, Orbelín y la Chofis fueron los más cercanos a portería, pero jamás concretaron. Todo estaba listo para los penales y Sosa le atajaba el primero al veterano Carlos Salcido. Mario Osuna engañaba al arquero rojiblanco y adelantaba la monarquía. Edgardo Marín no escatimaba en fuerza y con toda ella hacía mover la red para el empate momentáneo. Por Morelia seguía Jorge Zárate, quien fallaba su cobro, mandándola a las manos de Jiménez. Pulido no decepcionaba, anotando con brinquito y toda la cosa. David Cabrera no podía vencer a Miguel Jiménez y Orbelín Pineda la tocaba con clase hacia un lado para poner el 3-1 a favor de su causa. Por último, Luis Gabriel Rey no podía vencer al meta tapatío, quien salía del OmniLife como el héroe de la noche, con 3 penales atajados. Y Chivas sumaba un título más para la colección, mientras que Almeida se colgaba su tercera medalla de campeón en México. Pero venía lo mejor. Por su parte, en el torneo de Liga, Chivas hacía una temporada regular bastante aceptable, iniciando con victoria de 2-1 sobre Pumas y ensanchando la racha ganadora de 35 años sin perder en casa ante los universitarios. Luego empataba a 2 con Monterrey, perdían por la mínima diferencia frente a Tijuana y después, con el mismo marcador, superaban a Querétaro, para más tarde empatar a 1 con Santos Laguna. Durante la fecha número 6, en uno de sus compromisos más importantes, el equipo de Matías Almeida se imponía a los Margaritas en el clásico de la Perla de Occidente, con anotaciones de Saldívar, otra vez desde los 11 pasos, y Orbelín Pineda, que solo la tocaba al fondo tras el rechace de Ustari. Los clásicos caían de los árboles y contra América no decepcionaban en el OmniLife, ganándole al rival odiado con diana solitaria del delantero especialista desde el punto penal. Ante la sorpresa de muchos, Chiapas se imponía en la selva y derrotaba a Chivas 4-3. Luego vencían a Toluca 2-0, para volver a caer de visita, pero ahora ante los Tigres de Ferretti. Guadalajara se reencontraba con la victoria en el Puerto Jarocho ante los Tiburones, se igualaba a ceros con Morelia, pero frente al Puebla, lejos de su mejor versión, sacaba la casta ganando 3-2 después de irlo perdiendo 2-0. En la 14 empataba a nada con Pachuca, inmediatamente perdía con Cruz Azul 2-1, para la 16 igualaba con León, y en la última fecha amarraba el tercer lugar general tras igualar a ceros con Necaxa. Instalados en la gran carpa del fútbol mexicano, Almeida y su rebaño visitaban el Estadio Jalisco del Atlas para caer 1-0 con desolada anotación del Chavo Alustiza. Sin embargo, en el recinto del rebaño sagrado, Chivas se imponía con un cabezazo de Orbelín y se clasificaba a la siguiente ronda por su mejor posición en la tabla. En la semifinal de ida contra Toluca, se pensaba que Guadalajara se iría con la victoria, luego del gol de Pizarro al 82. Sin embargo, los choriceros igualaban el tanteador 3 minutos más tarde, con un cabezazo fulminante del colombiano Fernando Uribe. Para la vuelta en Jalisco, Guadalajara salía con todo ante su gente y Pineda daba la primera advertencia cuando estrellaba un derechazo en el travesaño de Alfredo Talavera, al 13 de tiempo corrido. Instantes después, Pizarro se adueñaba del área roja para sacar un disparo que pasaba muy cerca del marco, a pesar del desvío defensivo. El que busca encuentra y Chivas, que era el más propositivo, se adelantaba en el marcador con la ley del ex. Corría el minuto 30 cuando Néstor Calderón cobraba un tiro libre directo que se incrustaba en la portería mexiquense, luego de atravesar un mar de cabezas que se pasaban de largo. El incansable Sambuesa se cargaba al Toluca en hombros y después de un ataque de habilidad sacaba un disparo que pasaba muy cerca del palo izquierdo del cancerbero Cota. 100 minutos más tarde se hacía bolas en el área chica y por poco le robaban el mandado. Ambos planteles iban al descanso y a 2 minutos del silbatazo que reanudaba las hostilidades, aparecía de nuevo Uribe para empatar las acciones de pierna derecha ante la inacción de la saga rojiblanca. Los hombres del pelado seguían insistiendo, pero el zurdazo de Calderón atravesaba toda el área sin encontrar quien la empujara a portería. Toluca daba sus últimos suspiros buscando llegar a puerta enemiga, pero sus intentonas eran en vano. El reglamentario llegaba a su final y Matías Almeida clasificaba a las Chivas nuevamente a una final de liga, luego de 11 larguísimos años de ausencia. La serie por el campeonato se la jugaban contra los Tigres de la década, que borraron a Monterrey en cuartos con un imponente 6-1 global. Para las semifinales vapulearon a Tijuana tras un 4-0 redondo, y según los pronósticos, a Chivas le esperaba una suerte más o menos parecida. Sin embargo, en el fútbol nada está decidido hasta que se mueve la redonda, y en la final de ida, regiomontanos como tapatíos ofrecieron un espectáculo digno de una batalla entre leyendas. Gignac comenzaba con las ofensas después de un pase filtrado que mandaba con un calcetinazo a la publicidad estática. El francés insistía de zurda, pero Cota se quedaba con ella.
Rodolfo salvaba a Chivas luego del disparo de Celarayán y lo repetía instantes después tras el error en la saga. Él cobraba un tiro de esquina al minuto 23 que se colaba al fondo de la red luego del intento de rechace de Nahuel y el acierto de Alan Pulido. A escasos minutos del entretiempo, Pizarro se avivaba tras el disparo de Pulido atrás y los tapatíos iban al descanso con la ventaja parcial, enmudeciendo al Volcán. Arrancaba la segunda mitad, que seguía siendo rojiblanca, con Pizarro sacando un zapatazo que apenas se iba por arriba. Los felinos la recuperaban en zona baja. Dueñas conducía por todo lo largo hasta 3/4 de cancha y antes de llegar al fondo sacaba un disparo con la interna que zumbaba el palo. Se aproximaban los minutos finales y Chivas ya no atacaba, buscando hacer tiempo para que se acabara el partido. No obstante, Damián Álvarez y su habilidad hacían suyo el sector izquierdo y mandaba una diagonal retrasada que Guiñac milagrosamente convertía en gol, con todo y su caída. 2 minutos más tarde, Torres Nilo reventaba a lo Viva México. André Pierre no dejaba de correr, Cota salía de su zona, quién sabe por qué. El francés se le adelantaba y casi sin ángulo la ponía dentro de la red, para volcar en una erupción de felicidad a todo el Volcán y San Nicolás de los Garza. La moneda se quedaba en el aire con el 2-2 y la gloria se jugaba en el estadio OmniLife, donde Sosa empezaba con un pase de malabarista que por poco Dam le ganaba a Cota. Corría el minuto 16 y Alanis controlaba la esférica en media cancha, levantaba la vista y soltaba un trazo preciso a la ubicación de Pulido, que definía excelso, como le hubiera gustado al mismísimo Tuca Ferretti. Salcido jugaba retrasado para Cota, quien se hacía bolas con la redonda. Por poco Guiñac le ganaba el dulce y la primera mitad acababa sin nada más por destacar. Tigres salía agresivo para el complementario y después del majestuoso pase de Dueñas, Cota le ganaba el duelo a Sosa, quedándose con la de Gajos. Luego Javier Aquino dejaba solo a André Pierre, pero el galo justificaba su error reclamando un desvío. Al 69 Carlos Fierro desnudaba su marcador y por la banda se colaba al área felina para mandar un centro que era rechazado hacia la posición del Gallo Vázquez. El mediocampista y seleccionado nacional soltaba un derechazo que encontraba destino en el fondo de la red después de besar el poste, y con el 2-0 Chivas ya apestaba a campeonato. Con el tiempo encima, Tigres iba por el descuento y lo encontraba al 87. Gracias a un golazo desde las afueras del área por parte del Chuco Sosa. Todavía al 90+2, el mismo Sosa era derribado dentro del área, pero el colegiado determinaba no infracción, a pesar de que la repetición mostraba un penal más claro que el agua. Esta situación haría enardecer a los enemigos de Chivas, que lo recuerdan siempre que sale la oportunidad. Hay cosas que me dan asco y que para mí están manchadas. Y no dudo de la integridad de Luis Enrique Santander. Pero otra vez, a pitar un partido de vuelta del Guadalajara. Jugada del penal, le temblaron las piernas para marcar el penal. Y reforzados por las palabras del mismo silbante, Luis Enrique Santander, que tiempo después admitió su error. En ese día me equivoqué. No hay duda que me equivoqué. No hubo tiempo para más y a pesar de la gigantesca polémica, Chivas se proclamaba campeón de liga del fútbol mexicano, empatando al América con 12 títulos como los clubes más ganadores del balompié azteca para ese año. Asimismo, el pelado Almeida alzaba su 4º título en México, el primero liguero, y por supuesto que iría por más. Lo deseaba con toda mi alma. Yo he jugado al fútbol. Que podíamos llegar a esto. Estuve siempre convencido de este grupo. Este grupo de mexicanos hizo muchísimo y creo que la gente lo reconoce. Pensaba toda la noche, lo soñaba. Sabía lo que me esperaba si no lo ganaba. Y son grandes intérpretes, soy totalmente agradecido a ellos. Luego de levantar la liga, Chivas participaba en la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde se pillaba contundentemente al Cibao de República Dominicana por 7-0 global. En los cuartos de final, el Seattle Sounders sorprendía ganando la ida 1-0, pero Guadalajara se reponía en la vuelta demoliendo 3-0. La semifinal resultó ser un apretado 1-0 contra el Red Bull de Nueva York, en donde el Cone Brizuela era el protagonista, anotando el único gol de la serie. La final se jugaba contra otro club de la MLS, el Toronto FC. La ida tenía lugar en el BMO Field y Pizarro ponía adelante a Chivas luego de su gol tempranero apenas al minuto 2. Desafortunadamente para los mexicanos, los canadienses se encontraban el del empate, luego del centro rasante de Delgado para el cierre de Jonathan Osorio. Ambos equipos se ofendieron mutuamente, pero sin hacerse daño, hasta que finalmente, al 72, Alan Pulido cobraba con pulcritud una falta desde el sector izquierdo y hacía mover las redes para sentenciar el 2-1 final. En México se disputaba la vuelta y nos esperaba un partidazo lleno de emociones, drama y definición in extremis.
Con la diana de Orbelín Pineda a pase de Pizarro al 19, se creía que Chivas la tendría fácil para alzar su segundo título de la zona. Sin embargo, el Toronto vendía cara a la derrota y empataba el marcador al 25 con el pase a portería de Jozy Altidore. Motivados por el gol que los acercaba, los norteños se la creían y antes de terminarse el primer tiempo le daban la vuelta al marcador, empatando el global tras la hermosa conversión del italiano Sebastián Giovinco. Durante la segunda mitad, ambos conjuntos dedicaron el tiempo a defenderse y esperaron a jugarse la suerte desde los 11 pasos. Osvaldo Alanís abría la serie y no erraba. Giovinco tampoco lo hacía, presumiendo su toque privilegiado. Godínez hacía una calca del italiano y Osorio la fallaba pegándole al travesaño. Le seguía Pulido, que sin brinquito convertía el gol, y Delgado engañaba a Cota para hacer el 3-2 en favor de Chivas. Saldívar hacía lo mejor que sabe, anotando con la zurda. Por último, el experimentado Michael Bradley la mandaba a las nubes, con lo que Chivas se coronaba por segunda vez en su historia monarca de la CONCACAF, mientras que el OmniLife se derrumbaba en gritos de júbilo, abrazos y gloria eterna, además de celebrar el boleto al Mundial de Clubes de 2018. En tan solo 3 años, Almeida y su rebaño habían cosechado 5 títulos, los cuales le devolvían al Guadalajara la mística y esencia ganadora que los ha caracterizado a lo largo de su historia, demostrando que confiando en los mexicanos se pueden lograr grandes cosas. Estoy muy feliz por tenerla a ella la venimos deseando desde hace un año cuando fuimos campeones. La idea nuestra también era jugar y participar de esta Copa Internacional. Después de que el Pelado recibiera el reconocimiento como mejor director técnico del Clausura 2017, el campeón entraba en zona de relajación y quedaba fuera de la fiesta grande de la Apertura, con 7 derrotas, 6 empates y apenas 4 victorias. En la Copa tampoco brillaban, pues eran eliminados en cuartos de final por Atlante, y la continuidad de Matías en el banco rojiblanco comenzaba a teñirse de especulaciones. El Clausura 2018 fue aún peor al terminar la fase regular en penúltimo de la general con solo 3 triunfos, 6 igualadas y 8 descalabros. Asimismo, la relación del Pelado con José Luis Higuera, entonces director general del club, se desgastaba a pasos agigantados hasta que el hilo se rompió. A pesar de la negativa de la afición porque se fuera y el apoyo incondicional de sus jugadores, Matías se arreglaba con la directiva para terminar su contrato y ya no dirigía a los tapatíos en el Apertura 2018. El periodista David Faitelson incluso especuló que Almeida estaba buscando la intervención de algunos inversionistas para poder hacerse del Guadalajara y así hacer a un lado a Higuera, Jorge Vergara y a su hijo Amaury. Sin embargo, esta aseveración nunca ha sido comprobada. José Saturnino Cardoso relevaba a Matías en el banco y el argentino, después de algunos meses de vacaciones, firmaba con el San José Earthquakes de la MLS, donde dirige hasta la fecha de publicación de este video. El último capítulo de esta historia de amor rojiblanco no pudo ser firmado por el Pelado Almeida, y fue el Diablo Mayor quien dirigió a Chivas en el Mundial de Clubes, torneo donde Guadalajara dio mucha pena y fueron eliminados en cuartos de final por el Kashima Antlers japonés. Así fue como el último gran pastor del rebaño, durante 3 años y medio, devolvió a Guadalajara la alegría y felicidad que irradian los títulos, las coronas y las medallas. Acompañado por una plantilla comprometida con su entrenador, Almeida guió con prestancia, calidad y pantalones a un equipo que se hundía bajo su propio peso. Las Chivas recobraron su esencia en ese corto periodo de tiempo y hoy la afición constantemente pide el regreso del argentino. ¿Y cómo los chivistas no van a tener al Pelado sobre un pedestal si el sudamericano no solo les entregó 5 títulos en 7 finales, sino que se identificó con el club, lo amó y se convirtió en el mexicano al que todos deberíamos aspirar? Aquel que apoya y confía plenamente en sus connacionales, aquel que con sus arengas y motivación convence a cualquiera para creer en sus capacidades y llegar a lo más alto. Por todo esto, las Chivas de Almeida brillaron en el Olimpo y se convirtieron en un equipo de leyenda del fútbol mexicano. ¿Crees que si regresara Almeida todo sería igual? ¿O las segundas partes nunca son buenas? ¿Te parece que las Chivas deben continuar con su tradición de solo jugar con futbolistas mexicanos? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con todos los chivermanos que conozcas para que más gente se entere de este canal. Y si todavía no lo haces, te invito a suscribirte para que sigas conociendo a detalle a las más grandes leyendas del fútbol mexicano.